Estamos viendo la unidad 4, equilibrio líquido-vapor para sistemas ideales, ¿ya? Y hemos reforzado harto el tema de que cuando nos referimos a sistemas ideales, estamos hablando de la fase gaseosa y la fase líquida, ¿ya? Hablamos de la fase líquida, ¿cierto? Que es incompresible, hablamos de la importancia de las interacciones, hablamos de los criterios de equilibrio, hablamos de la ley de Dalton, del teorema de Gibbs, etcétera, etcétera. Lo expresamos para varias cosas. Después que hablamos, claro, aplicamos el teorema de Gibbs a la fase líquida, hablamos de la entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, y después hablamos de nuestra querida ley de Raoult. La ley de Raoult establece una forma para representar el equilibrio líquido-vapor para sistemas ideales, ¿sí? Y en este caso reforzamos que el criterio de equilibrio requerido para este caso era el potencial químico, ¿cierto? Que está asociado, que hace referencia a la transferencia de masa desde una fase a otra, ¿ya? Recordábamos que la energía libre de Gibbs, el criterio de equilibrio asociado a la energía libre de Gibbs, nosotros lo utilizamos para compuestos puros, ¿ya? No así para un potencial sistema multicomponente, ¿ya? Y bueno, aquí desarrollamos, yo les dije en la antesala, ¿cierto? Que del criterio de equilibrio asociado al potencial químico salía en la ley de Raoult. Eso fue lo que hicimos un poco. Trabajamos esa expresión, ¿ya? Varias simplificaciones. Y bueno, llegamos finalmente a esta linda ley, ¿cierto? Que nos permite relacionar las propiedades de la fase líquida con las propiedades de la fase de vapor, ¿ya? Y después hablamos un poco de todas las herramientas, porque sí, a esta altura del curso ya hemos visto un montón de herramientas para representar el equilibrio líquido-vapor, ¿ya? Y hicimos un análisis de grado de libertad asociado a eso. Entonces, después si avanzamos un poquito, claro, aquí más o menos empezamos a hablar de esto. Pero antes de eso, lo importante es que hablamos de la volatilidad de los compuestos, que por convención en este curso y en los libros en general, el compuesto 1 se asigna al compuesto más volátil. ¿Cómo uno puede saber cuál es el compuesto más volátil? Uno puede comparar las presiones de saturación, como así también comparar las temperaturas de saturación, ¿ya? Ok, y después después con eso terminamos, me acuerdo, hicimos un análisis de grado de libertad y las herramientas que tenía. Entonces, de acuerdo a la ley de las fases de Gibbs, necesitamos 2 grados de libertad para evaluar el equilibrio líquido-vapor de un sistema binario, al menos, ¿ya? Entonces, después decíamos que de dónde nacen estos grados de libertad y hicimos un análisis de todas las variables que tenemos que definir, ¿cierto? Que teníamos presión de saturación, composiciones de la fase líquida, composiciones de la fase vapor, la temperatura de la fase vapor y la fase líquida, la presión de la fase vapor y la presión de la fase líquida. Y en términos de ecuaciones, obviamente teníamos los criterios de equilibrio, los balances de materia de la fase vapor y fase líquida, Antoine o Clausius-Clapeyron para cada componente y nuestra querida ley de Raoult que también nos añadía para un sistema binario 2 ecuaciones nuevas, ¿no? Entonces ahí llegábamos que necesitábamos 2 grados de libertad. Y hasta ahí llegamos. Entonces aquí llegamos en que para la resolución del sistema de ecuaciones necesitamos 2 grados de libertad. No sé si quedó alguna pregunta dando vuelta en la clase pasada que le gustaría preguntar ahora. Ok, entonces seguimos avanzando y yo les dije que esta semana íbamos a hablar de la representación gráfica de este equilibrio líquido-vapor. Yo les decía que una de las formas más, ¿cómo lo puedo decir? Una forma fácil, en verdad, de representar el equilibrio líquido-vapor es a través de formas gráficas. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer y también vamos a siempre tener en consideración este tema de
de los grados de libertad también para poder analizar, ¿no? Ok, entonces vamos a partir. La primera representación gráfica que vamos a hacer va a ser para sistemas a temperatura constante. Entonces, cuando nosotros hablemos de 2 grados de libertad, en general, uno de los grados de libertad que se van a mantener constante va a ser presión o temperatura, ¿ya? Uno de los dos. Entonces, si yo quiero analizar los cambios que le ocurren a la presión en un sistema de equilibrio líquido-vapor binario, voy a mantener la temperatura constante y viceversa, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no puedo cambiar, o sea, experimentalmente no puedo cambiar los dos, o sea, tengo que ir generando, tengo que fijar la temperatura y ver el cambio en la presión, ¿ya? Tengo que después dar otro salto de temperatura y ver el cambio en la presión, pero no puedo ir variando los dos simultáneamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tengo la composición que me va a cambiar. Entonces, si ustedes ven aquí tenemos un montón de variables, ¿ya? Una que me va a ir cambiando siempre va a ser las composiciones. Entonces, después si tengo presión y temperatura, en definitiva, solamente una de esas dos me va a cambiar, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza equilibrio líquido-vapor para sistema binario, uno siempre mantiene la presión o la temperatura constante porque, de nuevo, la composición, debido a que un sistema binario siempre va a variar, entonces ahí está el otro grado de libertad, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver con esto son las gráficas de presión versus composición, ¿ya? Y estas gráficas siempre se hacen para el compuesto más volátil, ¿ya? Que es el compuesto 1. Porque en definitiva, nosotros vamos a aprender después que estas representaciones de equilibrio líquido-vapor son la base para aprender a entender procesos de destilación que ustedes van a ver en transferencia de materia, ¿ya? En un proceso de destilación lo que uno quiere hacer es separar, ¿cierto? La destilación es un proceso de separación, ¿ya? Y lo que uno quiere hacer es obtener una mezcla de alta pureza de mi compuesto de interés, ¿ya? Entonces, en el caso de acá, cuando nosotros hablamos que hacemos todo en referencia al compuesto más volátil, es porque el compuesto más volátil se podía determinar como que es mi compuesto de interés, ¿ya? Entonces, en sistemas de compuesto de interés, cuando uno analiza el equilibrio líquido-vapor, la motivación de eso es procesos de separación, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un vasito, yo tengo agua más, no sé, qué sé yo, benceno, por decir algo, estoy inventando, ¿ya? El agua siempre es lo más pesado, el compuesto menos volátil. Entonces, en un proceso de separación, yo quiero obtener benceno, por ejemplo, con una composición en la fase vapor que tienda a 100%, ¿ya? Entonces, el benceno, en este caso, es el compuesto más volátil, y yo en la fase donde se presenta en mayor proporción lo quiero maximizar. En el caso del agua, yo quiero maximizar que su composición en la fase líquida sea cercana al 100%. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Y esto lo vamos a ir motivando a medida que avancemos. Cuando nosotros tenemos mezclas, en definitiva, y la motivación es separarlas, yo tomo ventaja de las diferencias en volatilidad que existen, ¿ya? Para maximizar en la fase preferente el compuesto de interés, ¿ya? Okay. Entonces, por eso en general se hacen, si ustedes van a los libros, en literatura, siempre se hacen estas gráficas con respecto al compuesto más volátil, porque es el que me interesa, ¿ya? Entonces yo quiero analizar su volatilidad y entender cómo su comportamiento en el equilibrio líquido-vapor para ver cómo puedo separar, ¿ya? Okay. Este gráfico tiene dos fronteras. Una frontera es el punto de burbuja y la otra es el punto de rocío, ¿ya? Y con esto quería decir un par de cosas. O sea, nosotros sabemos más o menos lo que es el punto de burbuja y el punto de rocío. Si nosotros nos recordamos del diagrama entalpía, en termo 1 teníamos una frontera, ¿cierto? Teníamos el vapor sobrecalentado, el líquido subenfriado, el líquido vapor. Nosotros teníamos esta frontera que era el vapor saturado. Si ustedes se recuerdan, ¿qué era el vapor saturado? Nosotros decíamos que era un vapor que tenía una gotita, ¿no? A ver si me aparece una gotita, voy a ver. Una gotita, ¿no? Bueno, eso es efectivamente un punto de rocío, ¿cierto? Es el punto de presión y temperatura donde se genera esa primera gota, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Quiero hacer por eso la analogía con termo 1 para que
porque estos no son conceptos nuevos, lo que pasa es que se les cambia el nombre, ¿no? Y al punto residuo es equivalente a hablar de vapor saturado. ¿Ya? Pero obviamente este gráfico no nos sirve porque este gráfico era para compuestos puros, pero sí existen analogías que son importantes. ¿Ya? En el caso de la frontera del líquido saturado, ¿qué teníamos? Ahí teníamos un vasito, ¿cierto? Y se generaba la primera burbuja, ¿cierto? Que era la frontera del líquido saturado. Bueno, ese es el punto de burbuja, el punto de presión y temperatura donde se genera esa primera burbuja. Entonces aquí nosotros podemos hacer la analogía que cuando hablamos de punto de burbuja era lo que nosotros conocíamos como líquido saturado en termo 1. ¿Ya? Obviamente este gráfico, insisto, de presión entalpía no nos sirve para ahora, porque ahora tenemos un sistema binario. Este era para compuesto puro. ¿Ya? Pero sí podemos generar analogía en términos de las fronteras que existen. ¿Ya? En los gráficos que nosotros vamos a hacer ahora, también vamos a tener fronteras de vapor saturado, vamos a tener fronteras de líquido saturado, etc. ¿Ya? Pero se van a comportar distintos. Ok. Entonces definamos esta frontera. A ver, partamos por la primera, para la redundancia. Entonces vamos a tener frontera de punto de burbuja. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en el punto de burbuja? ¿Cierto? Voy a volver a dibujar esto. Tengo un vasito. Se genera la primera burbuja. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando yo analizo la composición global, yo no puedo discriminar, no se sopesa esa gota que existe ahí, ¿ya? La composición global es aproximadamente la composición de la fase líquida, ¿ya? Porque esa burbuja es muy pequeña con respecto a todo el líquido que tengo. ¿Sí? Eso es intuitivo. ¿Ok? Con respecto a la composición global, otra nomenclatura que vamos a incorporar hoy día es que esta puede ser representada con la letra Z. ¿Ya? La letra Z representa la composición global del compuesto I en la mezcla. Esto quiere decir composición global, lo que yo tengo en total de líquido y vapor. ¿Ya? Composición, por eso dice composición global. ¿Sí? Por lo tanto, esto implica que el ZI va a ser aproximadamente XI. Ahí se traduce esto, ¿cierto? Redundantemente, que el Z1 va a ser aproximadamente el X1 y que el Z2 es aproximadamente el X2. ¿Se entiende, cierto? Porque en definitiva, como tengo una pura burbuja, no contribuye a esta composición global porque es muy poquito. Entonces la composición global pareciera que el global fuera solo líquido. ¿Ya? Esa burbuja es muy despreciable. ¿Sí? Recordemos siempre que se debe corroborar que el balance de materia la facilita. ¿Ya? En el punto de burbuja o en la frontera de burbuja, ¿ya? Como su nombre lo dice, se debe verificar el balance de materia de esa fase vapor que se está formando. Se debe verificar, vamos a llamarlo así, que se cumpla el balance de materia de la burbuja que se está formando. ¿Ya? ¿Cómo se verifica eso? Simplemente como I1 más I2 igual a 1, ¿cierto? Es el balance de materia de la fase vapor. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Bueno, ¿cómo puedo verificar eso? Lo puedo verificar, por ejemplo, utilizando la herramienta de la ley de Raoult. ¿Cómo me quedaría la ley de Raoult? Para estos dos compuestos me quedaría simplemente, ¿cierto? Para el compuesto 1 me quedaría X1 por P1 de SAT es igual a I1 por P. Y para el compuesto 2 me va a quedar X2 por P2 de SAT es igual a I2 por P. Ok, aquí contengo I1 e I2, los cuales están aquí. Podría despejar, ¿cierto? Y decir que I1
es igual a X1 por P1 de SAT dividido P, y I2 es igual a X2 por P2 de SAT dividido P. Entonces, si se dan cuenta, puedo sumar esto y lo igualo a 1, ¿cierto? ¿Cómo me va a quedar eso? Me va a quedar X1 por P1 de SAT dividido por P más X2 por P2 de SAT dividido por P igual a 1. Esto es lo mismo que esto, solamente estoy reemplazando la ley de Raoul dentro de eso. Ok, si ustedes ven, yo puedo factorizar por P y me va a quedar simplemente como P es igual a X1 por P1 de SAT más X2 por P2 de SAT. Y esta es la forma de expresar la frontera de burbujas. Si ustedes se dan cuenta, este gráfico que contiene, tiene la presión y las composiciones, para poder representar mi gráfico de presión-composición, ¿ya? Ahora, obviamente, yo puedo trabajar esta expresión un poco más. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el balance de materia, la fase líquida, se debe cumplir, ¿ya? Por lo tanto, yo podría reemplazar este X2 como 1 menos X1, ¿cierto? Y esto simplemente me va a quedar como, y después factorizo, ¿cierto? Por X1, me va a quedar P2 de SAT más P1 menos P2 de SAT por X1. Y ahí sí que me queda una relación más directa, ¿cierto?, entre la presión y la composición, ¿ya? ¿Y qué es esto? Esto es una recta, tenemos el intersecto, ¿ya? ¿Cómo me queda esto expresado en un gráfico? Bien simple. ¿Cierto? Este gráfico va a ser de presión-composición, el compuesto volátil, que va a ser el 1. Si se dan cuenta, esta recta, ¿cómo debería ser? Voy a tener que aquí poner la recta. Y esto va a ir de 0 a 1 del compuesto más volátil. ¿Qué quiere decir? Que en este caso X1 es igual a 0 e Y1 es igual a 0. Por balance de materia, eso implica que X2 es igual a 1 y Y2 es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta curva de aquí, esta línea, representa al compuesto 2 puro, por lo que le acabo de decir, ¿sí? En forma contraria, cuando aquí en este otro eje tenemos que X1 es igual a 1 e Y1 es igual a 1. El balance de materia eso implica que X2 es igual a 0 e Y2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esta línea de aquí representa el compuesto 1 puro. ¿De qué me sirve eso? Que me permite identificar los ejes. ¿Qué quiere decir? Que cuando el compuesto 2 sea puro, en esta línea P tiene que ser igual a P2 de saturación. Entonces va a estar en algún lado, ¿cierto? Debería estar por aquí. Cualitativamente debería estar por aquí, porque recuerden que P2 es menor a P1 de SAT. Y ahí en este eje, P es igual a P1 de SAT. Y cualitativamente eso va a estar por aquí. Ya recuerden que el compuesto 1, que es el más volátil, la presión de saturación es mayor. Entonces por aquí va a estar P1 de SAT y por acá va a estar P2 de SAT. ¿Ya? Y si ustedes ven, esto es una recta. Por lo tanto, yo puedo llegar y unir estos puntos como una recta. Ahí. Y esa es mi frontera de burbuja. ¿Dudas?
¿No hay duda, chiquillos? Todo bien, por lo menos para mi profe. Ok. Ok, entonces hemos definido la frontera burbuja. Lo que nos queda es definir ahora es definir la frontera de Rocío. ¿Cómo nos va a quedar la frontera Rocío? Veámoslo al tiro. Pero él hace la misma idea. ¿No? Entonces, definimos la frontera de Rocío, la frontera burbuja, ¿cierto? Ok, definamos la frontera de Rocío. Frontera de Rocío. ¿Qué es lo que ocurre en la frontera de Rocío? Tenemos el vapor, se genera la primera gotita acá abajo. Esto lo dibujo abajo porque lo pesado se va hacia abajo. ¿Ya? Genial. ¿Qué es lo que ocurre ahí conceptualmente? La composición global en este caso, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser aproximado? En el punto de Rocío. Los I1 y I2. Exacto. A la composición global, a la composición de la fase líquida, ¿no? Porque este rocío es despreciable con respecto a lo que aporta la composición global. ¿Ya? Eso se traduce matemáticamente en que Z1 es aproximadamente I1 y Z2 es aproximadamente I2. ¿Ya? Perfecto. Sin embargo, en el punto rocío debemos verificar que se cumpla el balance de materia de ese rocío que se formó. Se debe verificar que el balance de materia de la gota que se forma se cumple. Eso quiere decir que debemos verificar que x1 más x2 sea igual a 1. Y podemos hacerlo de la misma forma que hicimos la ley de Raúl anteriormente, pero obviamente ahora despejando x1 y x2. Entonces, en este caso, la ley de Raúl, despejando x1 y x2, me va a quedar como i1 por p dividido p1 de SAT, ¿cierto? Para x1. Y para x2 me va a quedar como i2 por p dividido p2 de SAT. ¿Ya? Yo los puedo sumar y los igualo a 1. ¿Cómo me va a quedar eso? Me va a quedar como I1 por P dividido P1 de SAT más I2 por P dividido P2 de SAT igual a 1. ¿Ya? Ahí puedo despejar, puedo reemplazar el I2 por 1 menos I1, ¿cierto? Puedo hacer hartas cosas algebraicamente, despejar, etcétera, ¿cierto? Puedo factorizar aquí. Finalmente la expresión que mejor me acomoda es que P se iguala a P2 de SAT dividido I1 por P2 de SAT dividido P1 de SAT menos 1 más 1. ¿Ya? Obviamente esta no es una recta, es como una parábola más o menos. Y si yo lo expreso, va a ser fácil porque yo igual tengo la presión y tengo la composición. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero tener porque eso es lo que tengo que yo representar en mi gráfico. ¿Cómo me va a quedar en mi gráfico? Me va a quedar una cosa así. En la frontera de Rocío. ¿Qué es lo que hago? Me doy valores. Aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Me doy valores de composición y calculo P. Nadie me ha preguntado qué pasa con la presión de saturación. ¿Qué pasa con la presión de saturación? Lo mismo acá, nadie me preguntó ¿cómo grafico esto? ¿Qué pasa con los valores de presión de saturación?
Son las intersecciones, o sea, cuando las Pero ¿cómo las composiciones saco? llegan a ¿Cómo los ser... conozco? ¿Cómo los conozco para poder Ah, poner? o sea, si tenemos la constante de Clapeyron o por Antoine, Exacto, porque estamos a temperatura constante, exacto, eso se debería conocer. exacto. Muchas gracias. Claro, recordemos que este gráfico es a temperatura constante. No podemos variar los 2 grados de libertad, presión y temperatura. Ok. Si se dan cuenta, ya tenemos identificada la frontera burbuja y la frontera rocío. ¿En qué lugar van las fases? ¿Dónde va la fase vapor? ¿Arriba o abajo? Arriba, Justifique. porque sobre la presión de saturación se convierte en vapor. Pero recuerden que este no es un gráfico de compuesto puro. ¿Sobre la presión de saturación de qué entonces? Recuerden que el eje Y es la presión total. ¿Ya? Que los ejes, que el eje derecho, donde x1 es igual a 1, sea la presión 1 de saturación, es una consecuencia de esta relación de aquí. Pero no quiere decir el eje Y es presión total. Ya la vamos a poner aquí para que quede súper claro. ¿Ya? Y que los ejes sean efectivamente las presiones de saturación de cada compuesto es un resultado de la funcionalidad que tiene la presión. Pero esto es la presión total. La presión total depende de las presiones de saturación. Pero no quiere decir que el eje Y sea la presión de saturación. Solamente los 2 puntos de intersecto, donde X es 0 y X es 1, corresponden a la presión de saturación. Entonces, vuelvo a escribir la pregunta. ¿Qué fase encontramos a alta presión? Esa es mi pregunta. La fase líquida puede estar La a fase alta líquida. presión. La fase líquida. Nosotros también podemos ver eso por cómo yo dibujé la frontera burbuja. ¿Ya? La fase líquida va a estar arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a bajar, voy a formar la primera burbuja. ¿Cierto? Por lo tanto, arriba tiene que estar la fase líquida porque la fase líquida es la que está en contacto con la frontera burbuja. Porque si yo tengo vapor, ¿cómo después llego a la primera burbuja? Si estoy llena ya mi fase ya tiene todas las burbujas que necesito. ¿Ya? Por lo tanto, la fase líquida es la que está en contacto con la frontera burbuja. ¿Ya? ¿Cómo se traduce eso? Que si yo tengo una fase líquida aquí y empiezo a disminuir la presión, básicamente, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a generar la primera burbuja. ¿Ya? Como que empezar a expandir el líquido, o sea, empezar a evaporar en algún punto. ¿Ya? Por el otro lado, vamos a tener la fase de vapor. La fase de vapor es la que está en contacto con con la frontera rocío. Si yo estoy en un punto aquí y empiezo a aumentar la presión, voy a generar la primera gota. Eso tiene harto sentido si nosotros hablamos de compresión. Si yo empiezo a comprimir un gas, lo voy a presurizar en algún punto. ¿Cierto? Y lo voy a presurizar y lo voy a licuar, perdón, esa es la palabra técnica. Lo voy a licuar. Voy a empezar a generar líquido. ¿Ya? Y ahí voy a generar la primera gota que corresponde a la frontera rocío. Entonces, a esta altura también debe ser intuitivo saber qué es lo que va a estar entre medio, y eso va a ser la zona líquido-vapor. ¿Quedan dudas? ¿Cómo determinar qué fase va a dónde? Súper importante ahí la aclaración que hicimos. El eje Y es la presión total. ¿Me recuerden esta ecuación? Es la presión total. Aquí tenemos presión total. ¿Ya? Que la presión total se compute en función, compute, esa palabra en inglés, compute en base a las presiones de saturación y la composición, la funcionalidad que tiene la ley de Raoult, pero no quiere decir que el eje Y sea la presión de saturación. ¿Ya? Súper, súper importante. ¿Dudas acerca de esto? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. La composición global es la suma de
por componente de la parte gaseosa y la parte líquida. ¿Qué te refieres con componente? Que si Z1 es igual a X1 más Y1. ¿Eso? Sí. No es así. De ahí vamos a ver, todavía no tenemos las herramientas para ver cómo calcularlo directamente, pero no sé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la composición esta es 0,2 y esta es... deja ver si me resulta el ejemplo. 0,8, entonces esto lo que sería 0,8 y 0,2. Ya, mira. Si la composición de la fase líquida y la fase de vapor fueran esas, esto me daría 1, por ejemplo. Y eso implicaría que el compuesto 1 es puro. Pero después si después por defecto fijo el X1 y el Y1 en esos valores, el X2 y el Y2 serían eso. Entonces el Z2 también me daría 1. Entonces no tiene como... No es matemáticamente correcto. Ya, pero, y Porque por podría darse ese definición, caso. Obviamente aquí esto podría ser 0,6 también. Pero tampoco te resulta, porque si me da 0,6, esto me da 0,8. Y esto también me daría 0,8 porque son inversos. ¿Cierto? A ver, pongo aquí. Si el X2, si el X1 es 0,2, el X2 es 0,8. Y si el X2, si el Y1 es 0,6, este es 0,4. Imagínate, aquí no me da bien, me da 1,2. No puede ser mayor a 1. Lo que pasa es que hay un término más que tenemos que aprender, que lo vamos a aprender un poquito después, que nos va a permitir calcular. entonces cuando hablaba antes de composición global, habla como de qué fase es la que predomina, en cierta forma. Hasta el momento sí, porque aquí yo te estoy diciendo que la frontera burbuja, Z1 y aproximadamente X1. La frontera de rocío, Z1 aproximadamente Y1. Todavía no vemos forma de calcularlo directamente. Ya lo vamos a ver, quizá al final de la clase de hoy día o mañana. Pero es súper buena pregunta. No se ponderan por lo que yo te digo. O sea, puede que no te resulte, te da el mayor aún. Ya, sí. Es que justo esa era mi duda. Ya. Gracias. Voy a dejar que lo ve después. ¿Ya? Perfecto. ¿Más dudas? Ok. Ya. Entonces, este es nuestro querido gráfico presión versus composición a temperatura constante. ¿Cómo me quedaría ahora? Este le pusimos un vamos a poner uno. Este es el gráfico de presión versus composición. ¿Qué pasa ahora si yo fijo como grado de libertad la presión? ¿Qué pasa si yo fijo como grado de libertad la presión constante? Puedo generar un gráfico de temperatura. Puedo generar en diagrama temperatura versus composición. ¿Sí? Ok. ¿Por qué tengo que fijar la presión? Por lo mismo que les decía antes, son 2 grados de libertad que se deben definir en el equilibrio líquido-vapor. La composición, debido a que tengo un sistema binario, siempre va a ser un grado de libertad que tengo que definir. Ya, por lo tanto, solamente me queda como grado de libertad la temperatura o la presión. No puedo variar los dos. ¿Ya? En términos de medición, la verdad que ni siquiera se me ocurre cómo se podría hacer en el laboratorio. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, si yo quiero ver el efecto de la temperatura en la composición, o la composición en la temperatura, voy a tener que mantener la presión constante. Lo bueno es que básicamente no hay que construir nuevas fronteras, ya que las fronteras, voy a copiarla y pegarla y la vamos a explicar
para no seguir rayando aquí donde están. Vamos a copiar esto. Acá tenemos la frontera de vamos a borrar esto aquí. ¿Ya? ¿Qué frontera era esta? Burbuja. Burbuja, ¿cierto? La frontera burbuja. ¿Ya? Y lo que va a pasar ahora es que la presión va a ser constante. ¿Ya? ¿Dónde está la temperatura en esta ecuación? ¿Dónde está la temperatura en esta ecuación? La presión de saturación. Las presiones de saturación, exacto. Muy bien. La temperatura está aquí. Ya recuerden que nosotros, esto es escribir esto así, ¿cierto? Presión 2 de saturación, que depende solo de la temperatura, más presión 1 de saturación, que depende solo de la temperatura, menos presión 2 de saturación, que depende solo de la temperatura, por X1. ¿Ya? Entonces, ahora esto va a ser constante, estoy de acuerdo, pero la funcionalidad de la temperatura va a ser esta misma. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahora no es una recta, no es más complejo. ¿Ya? Lo mismo para la frontera de Rocío. Voy a copiar acá de nuevo. ¿Ya? La frontera de Rocío tiene la funcionalidad de la temperatura aquí. ¿Ya? Esto va a ser constante ahora y tengo la temperatura acá. ¿Ya? Entonces va a ser un poco más complejo de resolver porque no es una ecuación lineal, ¿cierto? Aquí nosotros, por ejemplo, si lo quisiéramos reemplazar por Antoine, pues me va a quedar una cosa así. O sea, por ejemplo, si tengo Antoine, me va a quedar que P es igual a E elevado a A2 menos B2 dividido T más C2, ¿cierto? Dividido por I1 por elevado a E A2 menos B2 dividido T más C2 dividido E elevado a 1 menos B1 dividido T más C1 menos 1 más 1. ¿Sí o no? Eso es Antoine. Y aquí está la temperatura. ¿Ya? Entonces de ahí yo podría despejar la temperatura. Obviamente esto es tremendamente complejo algebraicamente, yo lo entiendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo se va a representar este gráfico. ¿Cuál es la forma de este gráfico? La forma de este gráfico, obviamente en su eje X ahora va a tener la temperatura y en su eje Y va a tener la composición. ¿Ya? Te voy a pasar la otra hoja porque se me acabó el espacio. Entonces vamos a tener aquí que en este eje que x1 es igual a 0 y y1 es igual a 0, lo que implica que x2 es igual a 1, lo que implica que y2 es igual a 1, lo que implica que este eje nuevamente corresponde al compuesto 2 puro. ¿Ya? En este otro lado, ¿ya? Vamos a tener nuevamente que x1 es igual a 1, entonces esto va de 0 a 1, obviamente, porque son porcentajes, y 1 es igual a 1, lo que implica que x2 es igual a 0, y 2 es igual a 0, lo que implica nuevamente que este eje de aquí corresponde al compuesto 1 puro. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en estos dos lados, en el caso de que el compuesto 2 es puro, ¿a qué va a ser igual esta temperatura?
¿En qué va a ser igual esa temperatura? La temperatura de saturación del compuesto a la presión, ¿no? Exacto. En el otro lado, cuando tengo el compuesto 1 puro, la temperatura total va a ser igual a la temperatura 1 de saturación. ¿Cuál es mayor? Nosotros sabemos que la temperatura 1 es menor, entonces cualitativamente la voy a poner por aquí y cualitativamente lo voy a poner por acá. ¿Ya? Nosotros si graficáramos eso con un programa o algo, esto me va a quedar una cosa así. ¿Ya? Ahí, y ahí es como un ojo, yo siempre le llamo así como un ojo. ¿Ya? Esto es a presión constante. Y de esa forma es el gráfico de temperatura composición. ¿Qué fase va arriba en este caso? ¿Va la fase líquida o la fase vapor? Vapor. Exacto. ¿Por qué? Porque esta frontera va a corresponder a la de rocío. La fase de abajo va a corresponder al líquido. Eso quiere decir que esta frontera básicamente se da vuelta. Tiene sentido, ¿cierto? Si yo tengo un sistema y le aumento la temperatura, voy a pasar a vapor. ¿Ya? En el caso al revés, si yo aumento la presión, licúo, pasa a líquido. ¿Ya? Por eso las fases están al revés. Y esto es burbuja. ¿Ya? Y al medio tenemos la líquido vapor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo graficar esto? Ya vimos que esta ecuación es súper, súper complicada. Pero nosotros somos muy inteligentes, ¿cierto? Nosotros sabemos que el sistema es a presión constante. Por lo tanto, usando Antoine, yo inmediatamente voy a conocer T1 y T2 de saturación, ¿cierto? Porque voy a Antoine, inyecto esa presión y obtengo T1 y T2 a ese equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo que yo, a priori, en un sistema a presión constante voy a conocer estos dos extremos, ¿cierto? Sí, solo por Antoine. Perfecto. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi gráfico va a estar entre esas dos temperaturas, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí, Concuerdo. pues, es que tienen que ir confirmándome para ver si me siguen. Por lo tanto, yo podría generar una tablita, ¿cierto? Y darme valores desde T2 de SAT hasta T1, porque yo sé a priori mi rango de temperatura en ese gráfico. ¿Sí o no? Yo podría hacer eso. Puedo decir, no sé, pues, hago que varíen, qué sé yo, desde 10 grados Celsius, 10 Kelvin, lo que ustedes quieran. Depende de de cuánto es el delta T, ¿ya? Ustedes se pueden dar intervalos, ¿ya? Por lo tanto, yo sé en qué rango va a estar esta temperatura de saturación. En base a eso, yo voy a poder calcular las presiones de saturación para cada temperatura, ¿cierto? Con Antoine. Para cada temperatura que yo me doy, voy a poder calcular P1 y P2 de saturación, ¿ya? Y después con esta ecuación de aquí, yo puedo despejar Y, por ejemplo. Y desde esta ecuación de aquí, yo puedo despejar X. O más fácil incluso, yo tengo esto, ahora tengo esto y esto, despejo X, puedo despejar X, que es mi frontera, ¿cierto? Mi frontera de burbuja, ¿ya? Despejo, y después de Antoine podría despejar la frontera Rocío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es simplemente como X1 por P1 de SAT dividido por P, y tengo todo. Entonces, no, ¿qué quiere decir? Uno podría tomar, no atajos, pero en definitiva reconocer que esta ecuación se puede resolver directa e indirectamente. Y hay cosas que yo sé a priori, o sea, si yo tengo un sistema a presión constante, yo ya voy a saber el delta T de mi gráfico de temperatura composición, porque yo sé que las temperaturas tienen que variar entre T1 y T2. ¿Ya? ¿Por qué sé eso? Porque, bueno, o sea, tengo que analizar los dos extremos, que el compuesto 2 esté puro y que el compuesto 1 esté puro, y entre medio tengo un mix, ¿ya? Pero no van a salir del rango del valor de los compuestos puros, ¿ya? Entonces yo a priori sé este delta T.
Entonces, en vez de tratar de resolver esta ecuación aquí, yo me doy al rango de temperatura y calculo en forma indirecta el valor del eje X. Ahora, de nuevo, si ustedes quieren despejar esto, no tengo ningún problema, ¿ya? Pero siempre le he dicho a los alumnos que cuando yo di termo no podíamos usar ni TI, así que la verdad que siempre nosotros estamos buscando estrategias para resolver la ecuación más simple posible, ¿ya? Y en verdad jamás nos metimos a resolver ese tipo de ecuación. Entonces, en el caso de la temperatura, hay distintas formas de resolverlo. Lo único que me gustaría dejar claro es que la temperatura está indirectamente en las fronteras de burbuja y de rocío a través de la presión de saturación. La presión de saturación se relaciona con la temperatura a través de la ecuación de Clausius-Clapeyron o Antoine, la que ustedes tengan a mano, ¿ya? De nuevo, de esta forma, la que básicamente yo lo invito a hacer el gráfico de temperatura, porque, bueno, será la forma que yo siempre aprendí a hacerlo también por un tema de tratar de siempre de hacer los cálculos más simples matemáticamente. Obviamente, resolver una ecuación de este tipo, obviamente, es mucho más complejo y puede generar errores, ¿cierto? Entonces, en verdad, se prefiere que se resuelva con la ecuación más simple, ¿ya? Hay preguntas acerca del gráfico de temperatura composición. Profe, las rectas de residuo y de burbuja en ambos gráficos, cuando está la temperatura constante y la presión constante, la ecuación de cada línea es la misma, sino que depende, o sea, después va variando según la temperatura o según la presión. Porque como usamos la No son misma las mismas, ecuación, no son las mismas. Porque ya. recuerda que esto, esta ecuación de aquí, es presión Ujú. versus composición. Esta de aquí es presión versus composición. Las de para el gráfico temperatura no son rectas. Por eso te digo que tú lo podrías despejar. O sea, si tú quisieras tener una expresión temperatura, dara, x1, tienes que despejarla. Tenía que despejarlo de aquí, ¿cierto? Tendría que escribir Antoine en cada expresión y despejar la temperatura. Por eso digo que no es fácil escribirlo, porque tenéis que despejarla ahí. Entonces, no sé si podría generar una expresión así, ¿no? Y esto te queda así. Entonces, por eso digo que en definitiva, al menos yo nunca enseño una relación así, porque encuentro que es muy complicado algebraicamente. Ya, para mí la idea es que siempre puedan resolver las ecuaciones utilizando los conceptos más simples, sobre todo que nosotros ya sabemos tanto de esto, o sea, sabemos que el sistema es lo que te decía, a presión constante, yo conozco el delta T, entonces yo resuelvo esto indirectamente. Entonces después esto es lo que yo grafico, pues yo grafico T versus X1 e Y1. Ya, perfecto. ¿Sí? Ujú. O sea, son las composiciones, o sea, en el último gráfico son las composiciones la frontera, en cierta forma. No, O, el eje X son las composiciones. Igual que los dos gráficos, el eje X son las composiciones. ya sí. Ujú. Más Queda preguntas. claro. Más preguntas. Profe, ¿Sí? el eje de la abscisa, cuando pone ahí x1 sobre y1, ¿eso es una división? ¿O cómo debe interpretarse el eje de la abscisa? Es X1 e Y1 a la vez. Ah, ya, ¿Por qué? ya. Porque tú graficas aquí, por ejemplo, tú vas a tener esto, entonces graficas primero T versus X y después graficas T versus Y. Entonces por eso digo que el eje X es las dos cosas. Porque de nuevo aquí tú tienes dos fronteras, entonces
La frontera Rocío va a tener aquí, cuando tú graficas T versus X, ¿cierto? Y después T versus Y. Esas son rectas, se supone, pero se entiende el concepto. Entonces, como tienes que graficar dos fronteras, el eje Y va a corresponder a las dos fases. Entonces, en Excel tú básicamente tienes un eje Y y dos ejes. Ok, gracias. Más preguntas. ¿Más preguntas? Ok. Entonces, para terminar la clase hoy día, me gustaría incorporar dos conceptos nuevos también asociados a esta idea de gráfico, de la idea central, que es que tenemos dos compuestos, que uno es más volátil que el otro, y que yo quiero tomar ventaja de diferencia en volatilidad para separar, ¿ya? Hay dos parámetros que nos dan idea acerca de la volatilidad de los compuestos. El primero es el factor de separación, ¿ya? El factor de separación ¿ya? Factor de separación, como su nombre lo dice un poco, quizás un poco intuitivo, nos permite determinar qué tan fácil va a ser separar una mezcla. Y ahí se define de la siguiente forma. Se define I1 dividido X, o sea, II dividido XY. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente este factor de separación nos dice la distribución que existe entre la fase de vapor y la fase líquida. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Eso, por ejemplo, si K1 es igual a, qué sé yo, 1,2, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que I1 es igual a 1,2 X1, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva no hay mucha diferencia en la composición de la fase vapor y la fase líquida, ¿ya? ¿En qué se traduce eso? En que quizás no existe una preferencia del compuesto 1 por estar en alguna fase, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el factor de separación nos permite identificar si existe preferencia del compuesto por una fase, ¿ya? Porque si el compuesto está principalmente en la fase de vapor, yo voy a poder separarlo evaporando esa mezcla. Entonces yo empiezo a evaporar esa mezcla y el compuesto empieza a salir por arriba, en forma de vapor, ¿ya? Si el compuesto le gusta estar, tiene una preferencia por la fase líquida, quiere decir que el X1 es mucho más grande que el I1, yo lo condenso, ¿ya? De nuevo, y esto va a tener tu sentido. Yo mañana les voy a mostrar un videito, una torrefacción, debido a que ya tenemos esta motivación, para que ustedes vean que los procesos de destilación, por ejemplo, en la refinería, en grandes procesos industriales, están principalmente basados en esto, en el proceso de separación, en equilibrio líquido-vapor, ¿ya? Entonces, quizás esto parece súper abstracto para ustedes, pero la verdad es que se utiliza un montón en el día, ¿ya? Obviamente, yo quiero que el K sea lo más grande posible, para mi compuesto más volátil, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si el K1, qué sé yo, es 3, por ejemplo, si el K1 es 3, quiere decir que el I1 es 3 veces más grande que el X1. Sí, claramente existe una preferencia de la fase vapor sobre la fase líquida. Entonces, si yo quiero obtener el compuesto 1 puro o cercano a 100% de pureza, lo empiezo a evaporar, por ejemplo, ¿ya? Obviamente, si el compuesto 1 es el más volátil, el K1 va a ser mayor al K2, ¿ya?
También, si yo tengo un sistema que cumple la ley de Raoul, el KI de Raoul, me queda, bueno, el K1 es, el KI es I por XI, y eso, si yo aplico la ley de Raoul, me queda simplemente como que PI de SAT dividido P, solamente para los sistemas que cumplen la ley de Raoul. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque generalmente cuando a veces uno va a la literatura, los datos experimentales están reportados en base al factor de separación. ¿Ya? Por eso yo se los presento. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no, la motivación de esta parte teórica es el proceso de separación en base a diferencias de volatilidad. ¿Ya? Y el último término, con eso cerramos, que me gustaría ver hoy día, ¿ya? Mañana vamos a seguir con esto, pero el otro término es la volatilidad relativa, que es alfa 1, 2. Volatilidad relativa. Y es bien fácil de entender porque su nombre lo dice, ¿cierto? Es un parámetro que define qué tan volátil es el compuesto 1 con respecto al compuesto 2. ¿Ya? Entonces, una métrica que me permite relacionar las constantes de separación de los dos compuestos de interés en una mezcla binaria. Y obviamente, el alfa 1, 2 va a ser mayor a 1 cuando el K1 sea mayor al compuesto 2. Eso quiere decir cuando el compuesto 1 sea bien volátil. ¿Ya? ¿Y por qué se llama relativa? Porque en definitiva me permite una métrica de qué tan volátil es el compuesto 2 con respecto o sea, qué tan volátil el compuesto 1 con respecto al compuesto 2. ¿Ya? Qué tan volátil. Y también lo reporto, este tiene varias características importantes. Qué tan volátil es el compuesto 1 con respecto al compuesto 2. ¿Ya? De acuerdo a la definición que nosotros vimos, ¿cierto? Esto es K1, K2, por lo tanto me puede quedar como I1 dividido I2 por X2 dividido Q1. ¿Ya? Obviamente yo puedo reemplazar el X2 por 1 menos Q1 si quieres trabajar esa expresión mejor. ¿Ya? Pero si yo aplico la ley de Raoul, quiere decir si estoy evaluando un sistema de equilibrio líquido-vapor que sigue la ley de Raoul, me va a quedar simplemente como P1 dividido P2 de saturación, porque las presiones totales se cancelan. ¿Ya? Y lo interesante aquí es ver que, recuerden que las presiones de saturación solo dependen de la temperatura. Por lo tanto, uno puede considerar que el alfa 1,2 es aproximadamente constante con la temperatura. ¿Por qué? Porque tiene funcionalidad de dos parámetros que dependen directamente de la temperatura. Por lo tanto, si tengo una función de la temperatura dividido u otra función de la temperatura, el efecto más o menos se cancela. Más o menos, ¿ya? Entonces uno podría considerar que ese parámetro de la volatilidad relativa es aproximadamente constante, o como lo diríamos en el libro, diría así, tiene débil dependencia con la temperatura. ¿Ya? Débil dependencia. ¿No? Débil dependencia. ¿Ya? Débil no. Pero ese es el otro término que también ustedes pueden encontrar en el libro, en la literatura que se utiliza harto, y también me entrega herramientas porque me relaciona el alfa con el K1 y el K2, y eso en definitiva me lo relaciona con las composiciones de la fase líquida y la fase agua. Y esos son los dos términos que me gustaría incluir en este tópico de comparación de volatilidad entre los compuestos, etc. ¿Duda al respecto? Bueno, nos vemos mañana entonces, que estén muy bien. Nos vemos, profe. Chao.